dicta orden de detención preliminar judicial por el plazo de 7 días contra el ciudadano inocente Virgilio Fidel Sánchez Salvatierra. ¿Cuáles son los hechos, señora juez, que han motivado o que han justificado para que el señor juez de instancia tome esta decisión tan grave de ordenar su detención preliminar? Se encuentra descrito en el punto 8 de la resolución impugnada, resolución número 4 del 28 de junio de 2023, en el punto 8, cuando establece no solamente la identificación de los presuntos miembros de la banda, sino que también establece la función específica en la que mi patrocinado supuestamente realizaba a favor de este grupo criminal. Y señala de la siguiente manera, y leo literal: 8. Virgilio Fidel Sánchez Salvatierra, alias FIFO, este investigado tiene la función de caña, es decir, se encarga de movilizar a Juan Ramón Sánchez Serna, Serrano Chen, Saúl Sánchez Serna, Chucky y demás integrantes de la banda criminal para que roben o limpien la zona de policías, así como para cometer diversos eventos ilícitos. Con dicha función ha participado en los delitos de robo cometido por la banda criminal a los agraviados que salen de las entidades bancarias. Además, conduce un automóvil marca Yaris de color azul con el que realiza el servicio de taxi para robar sus pasajeros. Es identificado por los códigos de reserva número 700, 800, 900 y 1000 del año 2023. Estos son los hechos y estos son los elementos de convicción que la Fiscalía adjuntó en su momento, específicamente el doctor William Rabanal, para presentar... Usted está mencionando el considerando 8, ¿no? ¿Se está refiriendo? No, doctora, lo que pasa es que en estos casos de agrupamiento criminal, la Fiscalía, al momento de estructurar su pedido, dice, ¿no? El cabecilla es el 1, el lugarteniente es el 2, y los miembros son el 3, el 4, el 5. Entonces, estoy señalando el punto 8, que vendría a ser la quinta o sexta página de la resolución, doctora, y donde se establece la función. Entonces es punto. Sí, el punto 8 en arábigos, sí. Está en la quinta página, doctora, en la quinta hoja. Sí, muy amable, gracias. Entonces, ahí se establece que tiene la función de caña y de manera expresa señala que moviliza al cabecilla, Serrano Chen, Juan Ramón Sánchez Serna, y al tal Chucky, Saúl Sánchez Serna. A esos dos los vincula como a quien los transporta para que roben o limpien la zona de policías, así como para cometer diversos delitos. Y los robos se dan, dice, en entidades bancarias. Utiliza un automóvil marca Yaris de color azul, con el que realiza servicio de taxi para robar a sus pasajeros. Y es identificado por el código de reserva 700, 800, 900 y 1000. Dicho esto, señora juez, y antes de pasar a los elementos de corroboración, debemos recordar que en este nuevo sistema procesal en Perú, el Ministerio Público, en esa necesidad de cumplir la política criminal del Estado, de perseguir los delitos y, cómo no, los delitos que se generan en agrupamiento criminal, tiene medidas, tiene recursos destinados a conseguir y lograr la incorporación de evidencia. Nos estamos refiriendo, señora juez, a la detención preliminar judicial del artículo 261 del Código Procesal Penal. Sin embargo, no debemos olvidar que, por un lado, el Estado, en la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene esa potestad, esa facultad. No deja de ser menos cierto que el ciudadano, como garantía, como escudo protector, tiene el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, que en este caso la brindan ustedes. El juez de instancia ha desconocido este derecho o garantía, tutela jurisdiccional efectiva,
al dictar mandato de detención preliminar judicial contra mi patrocinado sin que se cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 261, incisos 1, letra A y C, que de manera literal establece: el juez de la investigación preparatoria, ante el requerimiento del fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar cuando a. no se presente un supuesto de flagrancia delictiva. Este es el caso. Porque el caso, doctor, es desde el año 2018 se viene investigando, y la explicación que tuvo como corte para la misma es la pandemia, el año 2020. Superada la pandemia, reactivan esta investigación. Y esta circunstancia, señora juez, no ha sido tomada en cuenta por el juez de inferior en grado, lo que nosotros estamos llevando a una indebida motivación que debe ser corregida por ustedes, porque todas las circunstancias y los elementos de convicción y la calificación tienen que servir en el análisis, más aún si se ha dispuesto una medida tan fuerte como la restricción de la libertad. Pero, dice la norma, existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años y por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga o obstaculización de la averiguación de la verdad. Entonces, no solamente se trata de tener en cuenta y hacer una descripción de los primeros recaudos, sino que la norma, y en este caso, señora juez, siendo procesal penal una norma de orden público, su cumplimiento es obligatorio, y en lo que corresponde a las medidas limitativas de derecho o restricción de la libertad, el artículo 7 del título preliminar establece como exigencia que la aplicación e interpretación de las normas tienen que ser de manera restringida, a favor, no en contra, pro homine, en pro de la libertad, no pro detención. Y estas circunstancias jurídicas, estos contenidos jurídicos han sido desconocidos, y la aplicación de esta norma, que es un límite, un parámetro, también ha sido desconocido, que ustedes tienen que corregir. Dicho esto, señora juez, en base a que el juez ha llegado a la convicción de que mi patrocinado, o los hechos imputados a mi patrocinado, le llevan al convencimiento o considera que hay razones plausibles para considerar que esta persona cometió el delito de banda criminal. Siempre, doctora, con la imputación suficiente y necesaria que se debe respetar desde el inicio de la investigación. Nos tenemos que remitir al punto 8, porque en el punto 8 de esta resolución se establece cuál es la función. Recordemos, Caña usa un auto Yaris, no identifica la placa, para movilizar al Serrano Chen y al Chucky en los diversos robos que comete la banda. Y además, ese vehículo lo utiliza para robar a sus pasajeros. Y aquí viene lo siguiente. Así lo identifican el código de reserva 700, 800, 900 y 1000. ¿Qué quiere decir, señora juez? Que las razones plausibles tienen que nacer, desarrollarse y culminar en certeza o probabilidad en función de la información que han brindado estas cuatro fuentes de prueba, testimonial, personal, y que de por sí, al ser código de reserva, no se sabe su identidad, no tiene el peso probatorio que tuviera la declaración de un ciudadano de a pie, una persona no protegida. En ese sentido corresponde, doctora, que ustedes analicen de manera detallada si individualmente la declaración y sus ampliaciones de los testigos claves números 700, 800, 900 y 1000 individualmente llegan a persuadir a ustedes que mi patrocinado forma parte de la banda criminal. Y en ese sentido, de manera individual, se tiene que exigir doblemente la corroboración. Si de por sí el testimonio de un colaborador, de un testigo clave, de por sí es cuestionado en su capacidad persuasiva, señora juez, más aún si no existe elementos de corroboración, como en este caso, no se puede llegar a la convicción de que mi patrocinado ha formado parte, o ha participado, o ha ejecutado actividad delictiva en agrupamiento criminal. El testigo clave 700, doctora, 2023, hizo su primera declaración el febrero
el 10 de febrero del año 2023. Fíjese, doctora, que esta investigación inició en 2018. Vino la pandemia y han retomado el 2023. Es un lapso de tiempo desde el 2018 al 2020 que no ha sido valorado, doctora, porque en marzo del 2020 se inició la pandemia, es decir, 2018 y 2019, tiene que haber actividad delictiva en la que mi patrocinado haya estado integrado. Se va la pandemia, se retorna la pandemia y él hace su declaración el 10 de febrero. El 10 de febrero menciona que forma parte de la banda el tal FIFO, porque la policía y la fiscalía ha llegado a determinar o a imputar que FIFO es mi patrocinado Sánchez Salvatierra, Felipe, sin explicar cómo es que llegó a esa conclusión, es decir, sin explicar cómo convirtió a FIFO en Sánchez Salvatierra. Esta declaración del testigo clave del 10 de febrero solamente señala un FIFO y señala que FIFO en la página, en el folio 18, doctora, de esta declaración del testigo clave del 10 de febrero del 2023 dice: FIFO es la persona encargada de movilizar al serrano Shen y Chucky para cometer algún delito. ¡Algún delito! No moviliza a ningún otro integrante de la banda. Dicha persona es de estatura baja, de contextura robusta, tez morena, tiene un tatuaje en el brazo. Derecho cerca al hombro, tiene 26 años. Tengo conocimiento que vive en Las Palmeras. Este mismo persona luego hace una ampliación en el mes de abril del 2023. Mes de abril, 1 de abril del 2023. Y respecto a mi patrocinado, Sánchez Salvatierra, no menciona por ningún lado que Sánchez Salvatierra Felipe forme parte de la banda criminal o haya participado. Solamente refiere en el folio 176, pregunta 8, respuesta 8, en el mes de noviembre del 2023 robaron a un empresario minero por el óvalo La Marinera, urbanización El Golf, a quienes sustrajeron $30,000. Entre ellos participó Ringo, el otro chamo, y Serrano Shen, quien nunca se pinta en los asaltos, estaba que limpiaba la zona de policías junto a FIFO en su auto de este último, nuevamente el FIFO, y que en su auto de este último, sin identificar la placa, por último, tampoco se ha señalado de registros públicos que mi patrocinado tenga a su nombre algún vehículo, establece sin explicar, sin motivar, que FIFO es Sánchez Salvatierra. Aquí el testigo con clave no lo señala, ni en su primera ni en segunda declaración. Luego... ¿Podría, por favor, explicar eso? Sí, doctora. Luego viene su ampliación de declaración del 28 de mayo y señala que FIFO viene a ser Virgilio Fidel Sánchez Salvatierra sin ningún tipo de elemento corroborativo alguno. Y esa es la declaración del 28 de mayo, su tercera declaración. Luego tenemos la declaración del testigo clave 800, doctora. Su primera declaración del testigo clave 800 es del 31 de marzo del 2023, a folio 70, y en la segunda página, a folio 71, habla de FIFO, da las características físicas y señala que es un chofer exclusivo de Shen cuando cometen algún marcaje por robo de dinero, no moviliza ningún otro integrante. Tengo conocimiento que vive en los asentamientos de Las Palmeras, y hablan de un celular 90 44 18 237 y no señalan dato alguno más corroborativo o delictivo. Y la tercera declaración que da este señor, testigo clave 800-2023, del 10 de abril de 2023, hace una descripción de hechos en la que supuestamente participa FIFO, pero no da corroboración. Esta declaración, doctora, del testigo clave 700, con la del 800 y con la del 900 y la del 1000, doctora, simple y llanamente son afirmaciones que ni individual, ni mucho menos colectivamente se corroboran, ya que la corroboración, según mandato legal y jurisprudencial, se tiene que hacer con elementos distintos. No se puede corroborar, y así lo ha dicho la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, entre testigo con testigo. Con esto termino, doctora. Si el contenido de estas declaraciones de los testigos claves son los elementos de convicción para los cuales el juez
ha entendido que existen razones plausibles, queda evidenciado que no existen razones plausibles que puedan dar por sentado el cumplimiento de este presupuesto. Respecto a la posibilidad de fuga o obstaculización, no existe motivación en esta resolución y se ha comprobado que mi patrocinado por la propia acción policial ha sido encontrado en el lugar donde él vive, según su ficha RENIEC, y con la que la policía ha montado vigilancia. Y es así que lo encuentran hace 3 días en su domicilio descansando. Es decir, con la propia actividad de la policía, con sus seguimientos y ubicación de su domicilio, se corrobora que mi patrocinado no puede ser considerado como una persona que pueda fugar o obstaculizará la averiguación de la verdad. En ese sentido, doctora, no cumpliendo la descripción de hechos y los elementos de convicción empleados por el juez en la resolución 4 del 28 de junio de 2023, corresponde declarar fundada la apelación de la detención preliminar judicial y que inmediatamente se ordene su libertad para que éste afronte la investigación sin restricción alguna a su libertad. Muchas gracias, señora juez. Ministerio Público tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora directora de debates. Señores magistrados de esta sala, hemos escuchado a la abogada defensor que está cuestionando la resolución emitida por el ACU, que ha declarado fundada un requerimiento de detención preliminar judicial. La abogada señala que con esta resolución